Invertir tiene su riesgo. Y el riesgo me pone. Muy buenas futuros ricos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Axie Infinity y siguiendo con la serie de vídeos donde vamos explicando un poquito todas las cartas del juego, donde ya hemos hecho un vídeo, una especie de guía donde explicamos todas las cartas de tipo planta, ya la podéis encontrar en el canal, porque es un tipo que también se utiliza muchísimo, el tipo planta. Hoy os traigo un vídeo explicando las cartas de tipo agua, de esos peces, ¿no? Porque también es un Axie que se utiliza muchísimo y que o bien tenéis un pez en vuestra composición o os encontráis un pez en la composición del enemigo. Así que está, como siempre digo, es igual de importante conocer las cartas que tú tienes como las que puede tener tu enemigo. Porque si no sabes lo que te puede llegar a hacer, o el daño que te puede llegar a hacer, o la combinación que te puede llegar a hacer, pues obviamente estás un poco en desventaja. Así que hay que conocer todas las cartas del juego, y ese es el objetivo. Voy a ir un poco por caña con este vídeo, ¿vale? Porque normalmente estos vídeos se alargan bastante, son bastantes cartas las que hay que explicar y comentar y dar algún tipo de recomendación. Y no os voy a engañar, ya he hecho este vídeo y he visto que se me ha alargado hasta los 40 minutos. Entonces me parecía excesivo subir un vídeo de 40 minutos. Podía ser interesante, estaba detallando algunas cosas de alguna carta y demás, pero me parecía demasiado. 40 minutos la verdad me parece demasiado, así que voy a ir bastante al grano, voy a intentar ser bastante rápido. Obviamente va a ser largo porque hay muchas cartas, pero voy a intentar que sea obviamente menos de 40 minutos. Así que nada, espero que os guste y comenzamos ya a analizar estas cartas. En primer lugar tenemos Shelter, es una carta que tiene, o cuesta mejor dicho, un punto de energía. Como veis no tiene ningún tipo de daño de ataque y tiene 115 puntos de daño de escudo. Obviamente no es una carta que sirva para atacar ni para bajar la vida del Axie enemigo, es una carta que se utiliza de forma defensiva. Y adicionalmente a todo esto, la pasiva de esta carta, por así decir, es que deshabilita o no permite que se le ataquen con golpes críticos durante la ronda que utiliza esta carta. Por lo cual es muy interesante, sobre todo como consejo, recomendación, opinión personal. Esta carta es interesante utilizarla cuando piensas o crees que el enemigo te va a atacar, ¿vale? Porque así por un lado te proteges con el escudo y por otro lado evitas que te pegue un golpe crítico que no esperes, ¿vale? Porque lo vas a deshabilitar con esta carta. Si no crees que te vaya a atacar el enemigo, etcétera, 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 pues obviamente no utilices esta carta porque va a ser una pérdida y gasto de energía. Porque más allá de escudo y deshabilitar los golpes críticos, no hace nada esta carta. Así que hay que utilizarlo justo en el momento que consideremos que sea necesario. Siguiente carta, vamos a Scale Dart. También consume un punto de energía, 120 puntos de daño, 30 puntos de escudo. Es una carta que tiene un alto daño, la verdad, pega bastante. Una hostia bastante considerable. De hecho creo que es el daño más alto. 120 puntos de daño es lo más alto que tienen las cartas acuáticas a día de hoy. Y el escudo pues también 30 puntos, no está nada mal. Lo bueno de esta carta, o la pasiva, o la cosa adicional de esta carta que tiene, es que cuando matamos, o atacamos, mejor dicho, no cuando matamos, sino cuando atacamos a un enemigo que se encuentra en Land Stand, pues aparte robamos una carta. Es decir, tenemos al típico enemigo que le queda un golpe para morir, está en Land Stand, no sabemos si atacarlo o no porque vamos a perder un punto de energía. Pues bueno, podemos atacarle con esta carta, si es que la tenemos. Vamos a gastar la energía igualmente, pero al menos vamos a robar una carta. Que siempre es igual de importante tanto ahorrar cartas como ahorrar energía. Es decir, tenemos que tener siempre un equilibrio. Si utilizamos muchas cartas y tenemos mucha energía, por mucha energía que tengamos, si no tenemos cartas, no podemos hacer nada. Y al revés lo mismo, si tenemos muchas cartas, pero tenemos muy poca energía, tampoco nos vale. Así que el equilibrio es un poco la garantía de ganar, por así decir. Tenemos aquí también una carta que se llama Goldfish, también conocida como Swift Escape. Es una de las cartas más populares del juego, que estaréis hartos de ver en todas vuestras partidas. Es súper popular, prácticamente casi todos los peces llevan esta carta por la ventaja que proporcionan según qué batallas, ¿no? Consume un punto de energía, 110 puntos de daño, no es un daño bestial, simplemente es un daño alto, pero hay mejores cartas. 20 puntos de escudo, no es el mejor escudo tampoco, pero la pasiva, y por esto es por lo que se juega, básicamente por la pasiva, es que está muy tocha, ¿no? Porque te puede dar la vuelta a la batalla sin darte cuenta prácticamente. Lo que hace es que cuando tú juegas esta carta, si un Axie enemigo te ataca al Axie que ha lanzado esta carta, se le aplica un bono de velocidad adicional, por lo cual la siguiente ronda
vas a atacar antes que el enemigo seguramente porque te ha bufado. Es muy importante aclarar esto porque hay mucha gente que utiliza esta carta y se piensa que cuando esta carta ataca se consigue el bonus, se consigue el bufo de velocidad. Y no es así. El bonus se consigue cuando el enemigo te ataca a ti y tú has jugado esa carta en esta ronda, ¿vale? Es importante porque hay mucha gente que veo que lanza esta carta y dice, es que no me aumenta la velocidad. Bueno, es que si no te pegan, no tiene sentido que juegues esta carta porque no te va a aumentar la velocidad. Consejo, recomendación, tip, por así decir. Esta carta normalmente la suelen jugar sobre todo cuando te quedas un 1 contra 1. Por ejemplo, el típico pez que se queda con esta carta contra el típico pájaro. El pájaro normalmente, si es 100% puro, tiene más velocidad, va a atacar antes que un pez, que un acuático. Entonces lo que utiliza mucha gente es que con ese acuático utiliza esta carta para pegar, obviamente, y bajarle la vida al pájaro. Y la siguiente ronda, como el pájaro le ha pegado al pez, el pez, la siguiente ronda, ataca antes que el pájaro. Por lo cual es justo lo que necesitas para ganar ese 1 contra 1 y ganar la partida. Es súper utilizado, está súper vista esa táctica. Es súper utilizada, pero sigue funcionando igual. Por eso la gente lo sigue llevando y es una carta que se lleva muchísimo. Aquí tenemos otra carta, se llama Swift Red, también Sponge. Tiene un punto de energía, consume un punto de energía, 60 puntos de daño de ataque, 90 puntos de escudo. Y lo bueno que tiene esta carta es que cuando te rompen el escudo te aplica un bonus de una bonificación de daño en el siguiente ataque. Por lo cual es muy interesante. Recomendación, consejo para esta carta. No es una carta que haga grandes cantidades de daño. Es una carta que tiene un escudo bastante interesante y aparte aplica un bufeo. Por lo cual, ¿dónde yo pondría o dónde yo usaría esta carta o dónde puedo recomendar que utilicéis esta carta? Como digo, cada persona lo juega y cada persona es un mundo. Para mí, la posición de esta carta debería ser en el axi que esté en el medio, por así decir, ¿vale? Tenemos el tanque, tenemos un mid laner y tenemos un endlaner, ¿no? Por así decir, uno que finaliza, ¿no? El que está atrás de todo. Pues yo esta carta la recomiendo para que pones justo en medio. Porque no necesitas un Axi que haga muchísimo daño. Necesitas un Axi que aguante más o menos gracias al escudo. Y aparte va a hacer más daño porque esta carta, si te rompen el escudo, te bonifica el ataque. Por lo cual es interesante. Seguimos. Aquí tenemos también Aqua Vitality. Un punto de energía, 80 puntos de daño, 40 puntos de escudo. Y sobre todo, lo importante de esta carta, que cada vez que ataca recupera 50 puntos de vida por cada parte de anémona. Esto es importante porque la forma perfecta de utilizar esta carta no es utilizarla por sí sola. Por sí sola obviamente la puedes utilizar, vas a hacer este daño, te vas a proteger con este escudo y te vas a curar 50 puntos de vida con esta carta. Pero lo bueno es combinarla con esta que estáis viendo aquí abajo, que se llama Aquaponics, ¿vale? Que también lo mismo, funciona exactamente igual y la carta es muy muy parecida. Tiene un punto de energía, 80 puntos de daño y 40 puntos de escudo. Y la pasiva es exactamente lo mismo. Pero ¿qué es lo que pasa si combinamos estas dos cartas, ¿vale? Ponle que tenemos un Aquaponics y tenemos un Aqua Vitality y las lanzamos en el mismo turno. ¿Qué es lo que pasa? Pues obviamente que se suma. El escudo pasaría a tener 80 puntos de escudo, 160, puntos de ataque. Y aparte, cada vez que ataquemos, nos vamos a curar no 50 puntos que pone aquí, sino que como hemos combinado dos veces, nos vamos a curar 100 de vida cada vez que ataquemos. Lo cual está muy interesante, ¿vale? Porque nos podemos llegar a curar 200 puntos de vida cuando ataquemos con estas dos partes, ¿vale? Es súper importante y nos curamos muchísimo. Así que hay mucha gente que lo tiene en cuenta y lo utiliza. Seguimos, tenemos aquí esta carta, se llama Spinal Tap, Perch, cuesta 1 de energía, 100 puntos de daño, 20 puntos de escudo. La verdad es que es una carta que no se ve demasiado, no es una carta que sea de las más populares o de las más usadas. Es muy situacional y se utiliza básicamente para que cuando la combinas con otras dos cartas adicionales, te prioriza al objetivo que se encuentra en activo, es decir, a un objetivo que no ataca. Por eso también no es muy utilizado, porque es un poco complicado de saber con qué Axi no te va a atacar y que justo coincida con el Axi que tú quieres hacerle el focus, ¿vale? Es como una especie de backdoor, pero que es con una carta que pega bastante, ¿vale? Y aparte que priorizas. Si te sale bien y haces la jugada y lo lees perfecto, has triunfado. Pero como es complicado, pues la gente no lo utiliza demasiado. Utilizar esta carta sin combinarla con otras dos es un desperdicio, básicamente, porque pierdes un poco el objetivo de esta carta y aparte, pues, no es la mejor carta para utilizarla de forma solitaria, ¿vale? Porque el daño no es muy elevado, el escudo tampoco, entonces pierde su gracia. Lo suyo es combinarla con otras dos cartas,
pensando y teniendo claro cuál creemos que va a ser el Axie que queremos hacerle focus y que creemos que no va a atacar, por lo cual a ese va a ser el que vamos a priorizar. Esta carta, Spinal Tap, se combina muy bien justo con la siguiente, que se llama Shell Hub. Tiene un punto de energía, tiene también 100 puntos de daño, 50 puntos de escudo, y lo bueno que tiene es que aplica un 130% más de daño cuando atacamos a un enemigo que se encuentra inactivo, ¿vale? Por así decir. Entonces, priorizan lo mismo. Con este vamos a priorizar al objetivo que se encuentra inactivo, y con este vamos a infligir un 130% más de daño, por lo cual combinando estas dos cartas es muy interesante, ¿vale? Porque vamos a hacer mucho más daño, se combinan bien y tienen una buena sinergia entre ellas. Así que si podemos, obviamente, pues combinarlo es lo mejor. Seguimos. Tenemos aquí otra carta, se llama Teal Shell, se llama también Deep She Gore, ¿vale? Tiene un punto de energía, tiene 50 puntos de ataque, 80 puntos de escudo, y aparte cada vez que atacamos con este Axie consigue un 30% adicional de escudo. Es muy parecida, es una carta parecida, en cierto modo, a la Shipwreck, ¿vale? Esta al final te da un bonus de ataque, con lo cual se potencia tu siguiente ataque. Y esta lo que te hace es que te añade más escudo, para hacerte aún más tanque. Digamos que esto te hace tanque y te bonifica para que pegues más. Y este básicamente te vuelves tanque y te vuelves más tanque, ¿vale? Básicamente. Pero tiene una función bastante parecida, que es la de aguantar, ¿vale? Seguimos, tenemos aquí Clamshell, tenemos Clam Slash, también un punto de energía, 110 puntos de daño, 40 puntos de escudo. Esta carta es importante y es interesante y se utiliza sobre todo para aplicar un bonus de daño cuando atacamos a diferentes objetivos, como podrían ser en este caso las bestias, los bichos y los mecánicos, ¿vale? Es una carta que cuando, por ejemplo, pegamos con esta carta, con Clam Slash, pegamos a un bestia, el siguiente ataque nos lo bonifica y vamos a hacer más daño aún, ¿vale? Porque nos aplica un bonus de daño al siguiente ataque, por lo cual combinar dos de estas cartas es interesante, o esta y otra carta es interesante porque con esta nos va a dar el bonus y con la siguiente vamos a pegar más daño aún de lo que podríamos hacer. Interesante para eso, para rematar según qué objetivos. Esta ya hemos explicado, Aquaponis ya la hemos explicado. Tenemos Hero's Bane, también conocido como Oranda, consume un punto de energía, 120 puntos de daño, uno de los daños más grandes en cuanto a los acuáticos. Tiene 30 puntos de escudo, no está nada mal. Y lo bueno de esta carta es que finaliza el land stand de los enemigos. Es decir, tenemos un bestia que normalmente tiene 3 cargas de land stand, por lo cual le has de atacar al menos 2 veces para matarlo. Pues simplemente utilizando esta carta, una carta únicamente, una habilidad, 1 de energía, lo matamos, ¿vale? Finalizamos su estado de land stand y lo matamos del tirón simplemente utilizando una carta, ¿vale? Luego tenemos Star Shuriken, Shoal Star, es una carta también muy utilizada y muy útil por lo siguiente. Tiene un coste de 1 de energía, 115 puntos de daño, no está nada mal, 10 puntos de escudo, no es una carta muy defensiva, pero es que si no estaría bastante rota. ¿Por qué? Porque la pasiva que hace esto es que cuando te mata con esta carta, es decir, cuando damos el último golpe con Shoal Star o Star Shuriken y hacemos que el enemigo le baje la vida a 0, es decir, que se muera, evitamos que entre el land stand, por lo cual lo matamos del tirón, sí o sí, ¿vale? No tenemos esa duda de, igual se queda con poca vida y entra el land stand. No, si lo rematamos con esta carta, no puede entrar el land stand. Por lo cual es muy importante tirar las cartas en el orden preciso. Es decir, el último golpe, darlo con esta carta, ¿vale? No es lo mismo lanzar esta carta, primero Shoal Star, Star Shuriken y luego lanzar Oranda, porque hay probabilidad de que entre el enemigo el land stand, que utilizarlas al revés. Primero utilizar Oranda y luego utilizar Shoal Star, ¿vale? Pues este ejemplo de estas dos cartas porque son dos que están al lado, no porque se puedan combinar. De hecho, no se pueden combinar. O tienes una o tienes otra. Pero me refiero que siempre rematar los enemigos con Star Shuriken y cuando hagamos un combo, dejar esta carta para el final, porque va a ser la que evite que matando al enemigo con esta carta entre el land stand, ¿vale? Otra cartita, tenemos aquí Angry Lamb, también un punto de energía, 110 puntos de daño, 40 puntos de escudo. Y lo bueno de esta básicamente es que si lo utilizamos de la forma correcta, tenemos una priorización y maximizamos nuestro daño de la mejor forma. ¿Cómo sirve esto, vale? ¿Cómo se utiliza? Cuando entramos en un intercambio de daño, el típico intercambio que nos van a pegar a nosotros y nosotros vamos a pegar. Nos pegan y nos bajan la vida por debajo del 50%, ¿vale?
Pues esta carta, adicionalmente, cuando se encuentre con poca vida en nuestro Axi, va a hacer un 120% de daño adicional, por lo cual es muy interesante. Normalmente se utiliza para que nos bajen un poco la vida, y cuando tenemos la vida bajada, utilizamos esta carta para así beneficiarnos de este plus de daño, ¿vale? Hay mucha gente que lo utiliza esta carta estando 100% full vida. Si no tenemos otra opción y igualmente lo vamos a matar o tenemos que bajar la vida de algún modo, está bien. Pero si tenemos otras opciones, lo mejor es guardar esta carta para el siguiente turno, si es que obviamente que sobrevivimos y podemos hacerlo, para que cuando nos bajen la vida, luego utilizar Angry Lamb, ya que vamos a hacer mucho más daño que si lo utilizáramos estando completamente curados, ¿vale? Así que es importante. Luego tenemos Swallow, Catfish, también consume un punto de energía, 80 puntos de daño, 30 puntos de escudo. Y lo bueno de esta carta básicamente es que seguimos con la curación, ¿vale? Se puede incluso combinar Swallow, Aqua Vitality y Aquaponics. Hay equipos, o Axi mejor dicho, que llevan estas tres cartas. Es asqueroso, ¿vale? Porque se cura muchísimo. Pero obviamente todo tiene su counter, todo tiene su forma de matarlo, ¿vale? Pero básicamente esta carta lo que hace es que se cura, ¿vale? Se cura. Cuando el daño que te aplica esta carta, se cura. Por lo cual, si lo combinamos con otras cartas de curación, pues obviamente tenemos un Axi que se cura muchísimo. Bien, seguimos, que ya quedan poquitas. Llegamos a Risky Fish, también una carta súper popular. Tendréis un montón de partidas donde veáis esta carta. Es una carta que consume un punto de energía, 110 puntos de daño de ataque, 30 puntos de escudo, y es muy parecida a Clam Slash, ¿vale? Que la habéis visto. Pero esta Risky Fish se ve bastante más. Se ve bastante más que Clam Slash. Pero funciona del mismo modo. Según a qué enemigos ataquemos, es decir, si atacamos a un planta, a un reptil o a un dusk, un luna, ¿no? Es un luna la traducción, creo que es un luna. Vamos a priorizar el siguiente ataque, ¿vale? Es un bonificador de daño. Básicamente, si queremos matar a los planta, por ejemplo, que siempre se encuentran en la primera posición normalmente, pues si atacamos con Risky Fish, sabemos que el siguiente ataque lo vamos a tener potenciado. Así que es interesante utilizarlo. Bien, seguimos. Tenemos aquí a Crimson Water, piraña. Tiene un punto de energía. Esto está mal, no son 130 puntos de daño. Antes he dicho que el máximo daño son 120 puntos de daño a los acuáticos. Y me reafirmo, por mucho que pueda poner aquí, excepto que yo ahora esté pajareando y tal, esto debe estar desactualizado, ¿vale? A día de hoy, si no han cambiado en este mismo momento, jugaría que son 120 puntos de daño de ataque, 20 puntos de escudo. Y lo bueno que tiene esta carta, que también es bastante parecida a Angry Lamb, es que cuando este Axi se encuentra por debajo del 50% de vida, ¿vale? Hacemos target a un enemigo que ya esté también con poca vida, ¿vale? Es una especie de por un lado, intentar hacer una especie de backdoor, pero de forma complicada, ¿vale? Porque vamos a tener que, por un lado, tener nuestro Axi con menos del 50% de vida. Por otro lado, vamos a tener que tener al enemigo con algún... al Axi del enemigo tiene que tener daño. Obviamente, si no tiene daño, está full de vida, no lo vamos a priorizar. Pero si el enemigo tiene un Axi que tiene poca vida y nuestro Axi está por debajo del 50% de vida, utilizamos esta carta y automáticamente vamos a esquivar a los Axis que pueda haber del enemigo por delante. Vamos a ir directamente a ese Axi que ya está dañado y le vamos a matar, ¿vale? Es como una carta, una especie de backdoor, pero un poco más complicado, ¿vale? Luego tenemos aquí la carta de Koi, también una carta súper vista, súper utilizada y que aplica muy bien en sinergia con la de Goldfish. Básicamente se utiliza un poco para lo mismo, para bonificar y tener más velocidad de ataque y atacar antes que el enemigo. Un punto de energía, 110 puntos de ataque y 30 puntos de escudo. A diferencia de esta carta, básicamente, que esta carta la hemos explicado antes, y es que nos tenían que atacar a nosotros para conseguir más velocidad, esta carta es al revés, ¿vale? Debemos de atacar con esta carta, ¿vale? Repito, debemos de atacar con esta carta para conseguir un bonus de velocidad. Y aparte, si lo utilizamos únicamente una carta, utilizamos simplemente esta carta, no vamos a conseguir ese bonus. Porque también he visto mucha gente que utiliza simplemente una carta de Koi y dice, ¿por qué no me bufea? Bueno, porque aquí también te dice que lo has de combinar con otra carta acuática, ¿vale? Has de combinarlo al menos, o sea, es decir, has de lanzar Upstream Koi con otra carta acuática para poder beneficiarte del bonus de velocidad. Tenemos la carta de Nemo, Tail Slap, es una carta también bastante utilizada. Básicamente se utiliza para que tiene un coste 0 de energía.
Pega un poquito, tiene 30 puntos de daño de ataque, no proporciona ningún tipo de escudo y esta carta básicamente se utiliza para pegar. Es decir, la combinas con otra carta y generas energía, ya que esto te cuesta 0 y la puedes utilizar combinada con otra carta y generas energía. Básicamente se utiliza como un generador de energía, no se aplica ni se utiliza para nada más, ¿vale? Luego aquí tenemos Black Bubble, Tadpole también se utiliza. Tiene un consumo de un 1 de energía, 100 puntos de ataque, 40 puntos de escudo, lo cual no está nada mal. Y aparte, lo bueno que tiene es que te aplica Jinx al target 2 rondas, ¿vale? Es bastante interesante el tema del Jinx, porque en según qué casos nos puede utilizar bastante, ¿vale? Porque es importante, porque te pone la nubecita esta y es importante porque evitas que el enemigo te pueda sorprender con alguna historia o con algún golpe raro o con algún crítico que no esperas, etcétera, ¿vale? Es importante el tema del Jinx, pero también digo, es muy situacional y depende también de cada partida. Luego tenemos Ranchu, Water Sherp, también tiene un coste de 1 de energía, 110 puntos de ataque, 30 puntos de escudo. Y esto es muy parecido, simplemente que esta te aplica chill. Te aplica chill durante 2 rondas. El chill lo que te hace básicamente es que te evita que entre el Lang Stun. Es decir, te pone como una marca, que si no recuerdo mal es como un icono de una especie de... Bueno, una especie de copo de nieve, por así decir. A mí por lo menos se me parece a eso. Y básicamente lo que te dice es que cuando lo marcas con esa marca, cuando lo mates, cuando le bajes la vida, no puede entrar el Lang Stun. No puede entrar el Lang Stun, ¿vale? Lo matas y punto, ¿vale? Luego tenemos Navaga, tenemos Flanking Smack, tiene también un coste de 1 de energía, 100 puntos de daño, 40 puntos de escudo. Y básicamente es que si utilizamos esta carta y atacamos, somos el primer Axi en atacar, pues hace un daño adicional del 120% de daño, ¿vale? Siempre que este Axi sea el primero en atacar, así que tenemos que tener un Axi que tenga también bastante velocidad. Y por último tenemos Cheating Jump, Rimp, que básicamente sirve para hacer backdoor, ¿vale? Resumiendo mucho, sirve para hacer backdoor, tiene un coste de 1 de energía, 30 puntos daño de ataque, 30 puntos de escudo. No es una carta que vayamos a hacer gran daño, no es una carta que nos vaya a proteger demasiado, simplemente lo que te hace es que te prioriza al enemigo más rápido, por así decirlo, ¿vale? Entonces, es una especie de backdoor para poder saltar sobre todas esas plantas que son lentas y que siempre están ahí como de tanque en la primera posición. Es un backdoor muy parecido al que pueda tener un pájaro o otro personaje. Es una carta que la debemos de utilizar la primera para poder priorizar primero al target y luego lanzarle todo el daño. Es decir, lo que hablábamos antes del orden de las cartas. Si yo lanzo primero, por así decir, las primeras cartas que estoy viendo, lanzo Flanking Smash, Water Sherp y Cheating Jump, no tiene ningún sentido, ¿vale? Porque voy a pegar al primero que me encuentre, que seguramente sea el tanque, le voy a pegar con estas 2 cartas y luego lo voy a rematar y le voy a pegar con esta carta que, bueno, pues no tiene gran cantidad de daño. Si queremos utilizar esta carta, lo que debemos hacer es utilizar esta en primer lugar, Shrimp, Cheating Jump, y luego, seguidamente, seleccionar, ya sea la que sea, ¿vale? En este caso, pues esto, estoy poniendo este ejemplo, pero no tiene ningún sentido, ¿vale? Podemos utilizar Ranchu y Navaga. Y entonces, pues primero haremos el focus con esta carta, iremos al enemigo que queramos con esta carta y luego seguiremos pegándole con el resto de cartas a ese mismo enemigo, ¿vale? Por lo cual ya nos saltamos, por así decir, el tanque, ¿vale? Es importante el orden de las cartas, ¿vale? Parece que no, pero es súper importante. Por un lado es importante conocer qué hacen las cartas y por otro lado es importante utilizarlos en el orden correcto. Así que nada, hasta aquí creo que el vídeo, no me quiero enrollar mucho más, ya digo, no quiero que sea un vídeo extremadamente largo ni súper denso, simplemente un vistazo rápido a todas las cartas para que más o menos se entiendan y creo que con esto lo hemos conseguido. Así que nada, esto es todo, gracias a todos por estar aquí, ya sabéis que os podéis suscribir, darle a like, darle a la campanita para que para que se os notifiquen los futuros vídeos y nada, esto es todo, por mi parte, un saludo y hasta la próxima.